Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a estar hablando un poco de lo que es el torneado cónico y sé que para los que empiezan en este hermoso mundo de los fierros va a ser de bastante utilidad, puesto que he visto que hay bastantes dudas en este tema. Repasamos un poco lo que es el torneado cónico. La teoría nos dice que este proceso consiste en dar forma cónica al material en rotación, haciendo avanzar la herramienta divergentemente al eje del torno. Y a través de la inclinación que le damos al carro superior, al carro orientable, también se le conoce como carro auxiliar o chariot, depende de como lo conozcas en tu país, y a través de este le damos la inclinación que requerimos. Muchas veces no hay un programa de diseño, no tenemos una computadora cerca, un programa de CAD, y es necesario... Ok, en este caso la pieza que yo necesito realizar es esta que está acá, que se ve aquí en el despiece, y los datos, los valores que tenemos son diámetro menor 69, diámetro mayor 84, la longitud total es de 58 milímetros, menos 24,50, que sería la parte de abajo, acá nos da 33,50. Esta es la pieza en físico, es más o menos para darle una forma parecida, no trabaja nada acá. Bueno, el texto que vamos a estar utilizando es este de máquinas de A.L. Casillas, cálculos de taller, muy conocido en todos los talleres. En la página 309 tenemos el torneado cónico, que es la teoría fundamental de los conos. Nosotros lo que necesitamos calcular es la inclinación que le vamos a dar al carro superior, y esta es la fórmula para calcularlo. Vemos que está designado el diámetro mayor con la letra G y el diámetro menor con la letra P y la longitud del cono con la L. Entonces tenemos que diámetro mayor menos diámetro menor entre 2 veces la longitud. Run. Bueno, y para no hacer tan largo el video no encontré una mejor manera que hacerlo así más rápido. Entonces tenemos que los datos que tenemos son diámetro mayor de 84, que vendría a ser la parte más grande del cono, digamos que esto es 84, el diámetro menor de 69, vendría a ser la parte de acá, y la longitud total del cono sería 33,5. Entonces, tenemos que la fórmula, esto es más sencillo de lo que parece. Dice que la tangente del ángulo es igual al diámetro mayor menos el diámetro menor entre 2 veces la longitud, 2 multiplicado por la longitud. La tangente del ángulo sería diámetro mayor, que es 84, menos 69, que era el diámetro menor, entre el doble de la longitud. Esto va a ser igual, 64 menos 69 serían 15, entre 2 veces la longitud, que sería 67. Y aquí dividimos 15 entre 67, nos da 0.2238. Primero, esto podemos, ya que se desenfocó, este número de acá, si lo multiplicamos directamente por 57,3, que vendría a ser la cosecante de 1, esto lo tomamos como una constante. Entonces, multiplicando 0.2238 por 57,3, nos queda 12,82 grados. Pero esta manera no es tan precisa como ubicar en el libro la tangente de 0.2238. Ya les muestro. Acá con este resultado, multiplicándolo solamente por la constante, nos dio 12,82. Pero si buscamos la tangente de 22,38, vamos a ver que eso va a ser igual a 12 grados 37 minutos. Ya lo voy a mostrar en el libro. Entonces buscamos acá en la tabla del casilla y vemos que 22,38 va a ser 37 minutos en la línea de 12 grados. Entonces vemos que la tangente de 12 grados, 37 minutos, es 0.2238. Entonces, como vemos, buscando en la tabla la tangente de este número,
obtenemos que es 12 grados 37 minutos. Pero estos 37 minutos tenemos que pasarlo a grados. Entonces, a fracción de grado. Entonces, sería 37 entre 60. Esto va a ser igual a 0.6166. Por lo que sería 12 grados, punto 61. 12.61 grados. Y esta va a ser la inclinación que le vamos a dar al carro orientable. Como vemos, esta medida de acá varía de la que nos había dado multiplicando por la constante 57.3. Esta es más precisa y esta va a ir fallando. Entre más grados, más va a ir fallando. Esto sería por lo más rápido. Esta la he usado por mucho tiempo, pero esta de acá es más precisa. Entre más grados, más precisa. Ok, dado que ya calculamos la inclinación que le vamos a dar al carro orientable, nos dice que son 12 grados 61, 12.61 grados. Entonces buscamos en la escala del carro auxiliar y nos ubicamos en 12.61, que como esto no tiene más precisión que de 1 grado a grado, nos ubicamos más o menos ahí, un poco más adelante de la mitad, y apretamos los tornillos de fijación. Acercamos la herramienta y empezamos el maquinado, profundizando de a 3 milímetros en cada pasada, porque en este caso lo estoy haciendo, y avanzando con el carro orientable. Ahí se va formando lo que es la inclinación y la conicidad que queremos darle a la pieza. Bueno, aprovecho para recordarles que se suscriban al canal. Con bastante esfuerzo hacemos para grabar estos videos y el 90-95% de las personas que miran los videos no están suscritas. Suscribirse es completamente gratis y no les cobran nada por eso, y a mí me ayuda de mucho. Y es un buen incentivo para seguir grabando videos. Bueno, acá ya vamos terminando lo que es la parte del torneado y en un momento les muestro la pieza terminada. Bueno, acá tenemos la pieza terminada. Acá está la parte del torneado cónico ya realizada. Y como les indicaba, en esta parte de acá no trabaja nada, no va ningún alojamiento ni va dentro de otro cono, solamente para darle forma. Vemos que en la parte del diámetro menor tiene 69 milímetros y en la parte del diámetro mayor debería tener 84 milímetros. Espero que les haya gustado el video y que se suscriban al canal. Recuerden que es completamente gratis.